Me llamo Harold S. Miller. Tengo 76 años. Viudo desde hace 12. Y hasta hace poco vivía en la misma casa donde mi esposa y yo criamos a nuestra única hija, Melissa. Es una casa de ladrillo rojo de 2 plantas con suelos de tablas crujientes, hiedra en las columnas del porche, y un patio trasero donde plantaba tomates cada primavera y construía un columpio cuando Melissa tenía 6 años. Nunca salí de casa tras el fallecimiento de mi esposa, Ann. Algunos hombres se vuelven a casar o se mudan para estar más cerca de sus hijos, pero yo me quedé donde estaba, como si quedarme me aferrara a una parte de ella, algo que el tiempo aún no se había llevado. Anne murió de cáncer de pulmón, de forma rápida y brutal. Ni siquiera fumaba, nunca lo hizo. Pero así son las cosas, a veces. Recuerdo estar sentado junto a su cama en el hospicio, dándole hielo picado con una cuchara mientras ella entraba y salía de la lucidez, con la mirada ya más fija en un punto lejano, más allá de este mundo que en mí. Tras su partida, la casa cambió de tono. Dejó de ser nuestro hogar y se convirtió en algo más parecido a un museo, o quizás a una tumba, pero no me importaba. Tenía mis rutinas. Café de la mañana a las 7:15 en punto. Huevos revueltos como ella los hacía. Rosas decoradas cada jueves. Y siempre le escribía una nota en el cuaderno que guardaba junto a la ventana de la cocina. «Buenos días, Annie». Empezaba, seguido del tiempo, mis planes, mis recuerdos de aquella fecha de hacía 1 año, de hacía 5 años, de hacía 40 años. Nunca faltaba un día. Melissa, nuestra hija, había estado distante durante mucho tiempo, incluso antes de la enfermedad de Ann. Al principio nos visitaba en cumpleaños y días festivos, luego solo en Navidad, y, finalmente, dejó de visitarnos. Sabía que estaba ocupada. Tenía un trabajo en la ciudad, en bienes raíces, marketing, algo en ese sector que cambia de nombre cada pocos años, pero que siempre gira en torno a las ganancias y la competencia. Su esposo, Clark, trabajaba en tecnología. Tenían 2 hijos, mis nietos, a quienes había visto quizás una docena de veces en los últimos 10 años. Una de ellas, Ellie, me envió una tarjeta de agradecimiento hace 5 años, después de que le enviara un cheque de $100 por su cumpleaños. Guardé esa tarjeta en mi refrigerador durante 3 años, hasta que el imán se rompió y cayó detrás de la estufa. Nunca la volví a colocar, pero tampoco la tiré. Sigue en el cajón junto a mi abrelatas, debajo de las gomas elásticas y los cupones caducados. Melissa y yo no estábamos distanciadas, al menos no oficialmente. Llamaba una vez al mes, como un reloj, siempre los domingos por la noche. Las conversaciones duraban menos de 6 minutos. Me preguntaba cómo estaba. Yo decía, sigo en pie. Y ella se reía educadamente. Me preguntaba si necesitaba algo. Yo decía que no. Y ahí se acababa todo. De vez en cuando decía algo sobre vernos pronto, y entonces el trabajo se interponía. Me decía a mí misma que solo era una mujer ocupada con su propia vida. No quería ser el tipo de padre que hace sentir culpables a sus hijos. Ann solía decir que tenía demasiado orgullo para mi propio bien, y no se equivocaba. La casa necesitaba reparaciones. El techo goteaba después de cada lluvia fuerte, y las ventanas del piso de arriba
se atascaban cuando el clima se volvía húmedo. Intenté arreglar las cosas yo mismo, pero mis rodillas ya no me permiten subir escaleras y mis manos tiemblan demasiado para las herramientas pequeñas. Aún así, lo logré. Manejé mi presupuesto con cuidado. Nunca gasté más de lo que ganaba. La seguridad social, una pensión modesta y toda una vida de frugalidad me mantuvieron a flote. No era rico, pero no tenía deudas ni le debía nada a nadie. A veces, el silencio en la casa se volvía demasiado insoportable y me sentaba en el porche, solo para escuchar a los pájaros o al perro del vecino ladrar a las ardillas que pasaban. Así era como medía el tiempo, por los cambios de clima, los sonidos del exterior, la forma en que la luz se filtraba por las ventanas. Hace unos meses, Melissa vino de repente. Recuerdo el día con exactitud. Era un sábado de finales de febrero, un calor inusual para la época, de esos días en los que la nieve empieza a derretirse, pero el viento aún te atraviesa el abrigo. Aparcó en una camioneta nueva, salió con un traje gris y tacones, con el mismo aspecto que una mujer que no ha tocado una manguera en 20 años. Sonrió, me besó la mejilla sin rozarla y dijo: «Papá, tenemos que hablar». La última vez que había usado esas palabras, Anne acababa de recibir el diagnóstico. Tenemos que hablar. Nunca era una buena noticia. Entró. Comentó sobre el olor de la casa, algo así como aire a viejo, y se sentó a la mesa de la cocina como una invitada en un hostal. Dijo que había estado considerando la planificación patrimonial. Dijo que era hora de que nos tomáramos en serio las decisiones a largo plazo, que le preocupaba que viviera solo, que la casa era demasiado grande, que en caso de emergencia no tendría autoridad legal para tomar decisiones. «Sabes», añadió, «Dios no quiera que pase algo. No quiero estar pensando qué hacer con la casa». Le dije que no pensaba morir pronto. Se rió, pero no fue una risa amable. Era la clase de risa que usa la gente para ignorar lo que no quiere afrontar. Sacó una carpeta con documentos legales ya impresos y listos. «Es una escritura de renuncia de derechos», dijo. «Solo firma aquí y me transferirá la propiedad. Seguirás viviendo aquí, por supuesto. Nada cambia, pero me facilitará las cosas más adelante». Dudé. No era que no confiara en ella, ni siquiera se me ocurrió, pero algo, en la rapidez con la que explicó, en lo preparada que estaba, me inquietó. Le pregunté si podía pensarlo, tal vez hablar con alguien. Dijo: «Claro, papá», pero su sonrisa se desvaneció un poco. Pasé las 3 noches siguientes releyendo el documento, sin entender bien la jerga legal, pero reconociendo su carácter definitivo. No dejaba de pensar. Anne sabría qué hacer. Siempre leía la letra pequeña. Se habría dado cuenta, o quizá no. Quizá solo estaba siendo paranoico. Al 4.º día lo firmé. Melissa volvió a visitarme 2 días después, esta vez con Clark. Él no entró. Solo esperó en el coche mientras Melissa recogía los papeles firmados. Me besó de nuevo en la mejilla, me dio las gracias y dijo: «No te arrepentirás». Me quedé en el porche, saludando con la mano mientras se alejaban, preguntándome a qué acababa de renunciar. Me dije que era lo correcto. ¿Para qué necesitaría una casa dentro de 10 años? 5 años. Mejor que se la dieran a alguien que la cuidara,
que la integrara en su futuro. Esa noche, preparé mi té de siempre, me senté en la sala y escuché el viejo calefactor de suelo crujir y hacer clic. Por primera vez en años, me sentí como una invitada en mi propia casa. No podía explicar por qué, pero algo había cambiado. El silencio ya no era apacible. Estaba cargado, como la respiración antes de una discusión. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, mirando la luna moverse por la pared del pasillo, intentando convencerme de que nada había cambiado. Pero algo sí. Simplemente no sabía cuánto. Todavía no. Fue la mañana siguiente a la firma de la escritura, cuando oí por primera vez el desconocido sonido del motor de un coche fuera de mi ventana. Era temprano, demasiado temprano para visitas, y acababa de servirme una taza de café, de esos que preparaba a diario con una pizca de canela, una costumbre que Anne heredó de su abuela y me transmitió. Descorrí un poco la cortina y vi una furgoneta azul oscuro aparcada en la entrada, con las puertas traseras abiertas, y a 3 jóvenes con maletas y grandes bolsas de lona por el camino de entrada. Al principio, pensé que se habían equivocado de dirección. Quizás eran amigos de los vecinos o algún servicio de reparto. Pero entonces vi a uno de ellos sacar una llave del bolsillo, mi llave, y abrir la puerta. Me quedé paralizado un momento, sin saber qué veía. Entonces abrí la puerta justo cuando entraban los últimos y grité: «Disculpe, ¿puedo ayudarle?». Una joven de pelo corto morado se giró y me sonrió radiante, como si yo fuera la intrusa. «Hola, tú debes ser Harold», dijo alegremente. «Melissa nos dijo que estarías aquí. Yo soy Zoe. Ellos son Brent y Sam. Estamos alquilando las habitaciones de arriba durante unas semanas. No te preocupes, somos muy tranquilos. No te molestaremos». Parpadeé, intentando procesar sus palabras. ¿Alquilar? Zrenia. ¿Qué quieres decir con alquilar? Brent, un hombre alto con un chaleco acolchado, me rozó con un sistema de altavoces bajo el brazo. Sí, reservamos a través de un anuncio. Dijeron que era un retiro de artistas, muy acogedor. Tu hija nos enseñó fotos. Este lugar es increíble. Lo seguí adentro, con el corazón latiéndome con fuerza. Melissa no había dicho nada sobre alquilar la casa. Ni siquiera había mencionado que había hecho copias de las llaves. La sala de estar ya se veía diferente. Uno de ellos había movido la mesa de centro para hacer espacio para su equipaje, y alguien había conectado una laptop al televisor. El olor de mi limpiador de muebles ya estaba ahogado por una especie de difusor de aceite de hierbas que habían instalado en la estantería. Intenté llamar a Melissa inmediatamente. Me temblaban tanto las manos que apenas podía pulsar los botones correctos. Salió directo al buzón de voz. Dejé un mensaje. Volví a intentarlo 20 minutos después y otra vez después. Nada. Mientras tanto, Zoe y los demás se sintieron como en casa, ocupando las habitaciones de arriba y apilando recipientes de comida para llevar en el frigorífico. Cuando les dije que debía de haber un malentendido, Zoe se rió y dijo: «Tu hija se encarga de todo». Dijo que no te importaría, que te emocionaba tener energía joven en casa. Eso último me oprimió el pecho. Emocionado, hacía años que no sentía emoción, y mucho menos la idea de que desconocidos durmieran en las habitaciones donde mi mujer guardaba la ropa de cama acolchada
y yo guardaba los álbumes de fotos en los armarios. No sabía qué hacer. No estaba acostumbrado a las confrontaciones. Pasé los 2 días siguientes sumido en una profunda confusión, comiendo poco y durmiendo menos. Me quedé en mi habitación de la planta baja, intentando evitar a los recién llegados, que eran, en su mayoría, educados, pero despectivos, como suelen ser los jóvenes cuando dan por sentado que a alguien mayor ya no le queda autoridad. Una noche oí música fuerte y risas desde arriba, y subí las escaleras, despacio, agarrándome a la barandilla como a un salvavidas, para pedirles que bajaran el volumen. Parecían sorprendidos de verme. Brent me ofreció una cerveza. Sam bajó un poco la música y Zoe me dijo con una sonrisa: «Debería venir a pasar el rato, señor Miller. Parece que le vendría bien un poco de diversión». No respondí. Simplemente me di la vuelta y volví a bajar, avergonzado por las lágrimas que me escocían en los ojos. Al tercer día, por fin pude hablar con Melissa. Su tono era seco y profesional, como si estuviera hablando por teléfono con un cliente que no le caía muy bien. «Papá, es solo temporal», dijo. «Te dije que la casa ahora está a mi nombre. Tengo derecho a hacer lo que quiera con ella». Intenté discutir. Le pregunté por qué no me lo había dicho. ¿Por qué había dejado que desconocidos se mudaran a mi casa sin decirme nada? «Dijiste que no te importaba que me encargara de los asuntos importantes», dijo. «Esto es importante. Te estás haciendo mayor. Te sientes sola, y pensé que te vendría bien un poco de compañía. Siempre dices que la casa es demasiado silenciosa». No podía creer lo que oía. Le dije que me sentía sorprendida, humillada, traicionada. «Papá, no te pongas dramático», espetó. «Esto es lo mejor para todos. Ya te acostumbrarás. Incluso te reservé la habitación de invitados, la que tiene vistas al jardín. Esa es tu nueva habitación». Esa palabra, huésped, me dolió más de lo que esperaba. Había vivido en esta casa más de 40 años. Había construido cada armario con mis propias manos. Había instalado las contraventanas yo mismo antes de que Melissa naciera. Ahora me ofrecían un rincón, como a un inquilino. Le dije que quería que se revirtiera el acuerdo, que quería que los inquilinos se fueran. Suspiró y dijo: «Papá, ya está reservado hasta fin de mes. No puedo echarlo sin más. Sería ilegal. Mira, relájate. Sal a caminar, lee tus libros, haz tus crucigramas. Déjame encargarme». Entonces colgó antes de que pudiera decir nada más. Esa noche no dormí nada. Me senté en mi silla junto a la ventana y miré la calle vacía. El resplandor anaranjado de la farola, parpadeando sobre la acera donde Anne solía rastrillar las hojas en montones perfectos. Pensé en la conversación que tuvimos el año antes de que muriera, cuando dijo que le preocupaba la frialdad de Melissa. «Tiene ambición, Harold, pero está perdiendo el alma», susurró, como si temiera que Melissa la oyera desde el otro lado del estado. Entonces le quité importancia. Le dije que no se preocupara, que nuestra hija simplemente tenía una voluntad fuerte. Ahora veía la verdad en la voz de Anne. Melissa no solo había cambiado, me había sacado de su corazón hacía mucho tiempo, y yo me había negado a verlo. Durante la semana siguiente llegaron más desconocidos. Al parecer,
Melissa había anunciado la propiedad en alguna página web, anunciándola como un retiro creativo con varias habitaciones para teletrabajadores y estudiantes viajeros. Empecé a ver caras nuevas cada pocos días, algunas amables, otras indiferentes. Uno incluso me preguntó si era el jardinero. Cuando le dije que era el dueño de la casa, pareció confundido. «Pensé que esta era la casa de Melissa», dijo frunciendo el ceño. «Ella se encarga de los pagos y de todo». Quise gritar. En cambio, asentí y me disculpé, retirándome a la habitación de invitados donde ahora estaban todas mis pertenencias. Algunas las habían trasladado allí apresuradamente Zoe y sus amigas para hacer espacio para las suyas. Dejé de preparar café por las mañanas porque la cocina siempre estaba ocupada. Mis cajas de cereales estaban arrinconadas al fondo de la despensa y usaban mi leche sin permiso. Los inquilinos no eran crueles, pero no me veían. Yo era un elemento secundario, un elemento fijo, un hombre que claramente había dejado de cumplir su función y cuya presencia era una molestia. Empecé a caminar por el barrio con más frecuencia, incluso cuando me protestaban las rodillas. Ya no soportaba estar en casa. El aire se sentía mal. Las paredes ya no albergaban mis recuerdos. Estaban llenas de música que no entendía y del olor de la vida de otras personas. Una tarde, volví de dar un paseo y encontré la puerta de entrada abierta de par en par. Mi foto de boda enmarcada se había caído de la pared y estaba rota en el suelo. Nadie sabía cómo había pasado. Brent se disculpó vagamente, diciendo que alguien podría haberla golpeado. Recogí los pedazos sin decir palabra. Llevé la foto a mi habitación y la envolví en una toalla vieja. Esa noche me senté en el borde de la cama con la foto en las manos y susurré: «Lo siento, Annie. Debería haberlo pensado mejor». Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo me estaban dejando de lado, sino que me estaban borrando. Sistemáticamente, silenciosamente, eficientemente. Ya no era dueña de mi casa. Ya no tenía un lugar en mi propia mesa. Me había convertido en una reliquia, una que podía guardarse o trasladarse según fuera necesario, siempre y cuando no interfiriera. Y lo peor fue que yo lo había permitido. Había firmado el papel. Había confiado en la hija que ahora alquilaba el piso de arriba a desconocidos y me había dado una habitación como si fuera un favor. Me lo había hecho a mí misma, pero con lo que no contaban, lo que Melissa nunca imaginó, era que aún me quedaran fuerzas para contraatacar. Habían pasado 2 semanas desde que se mudó la primera tanda de inquilinos, y para entonces mi vida había cambiado tan profunda y silenciosamente que era difícil precisar cuándo se me escapó el último vestigio de dignidad. Ya no me despertaba con la sensación de propiedad sobre mi espacio. Mis días empezaban y terminaban en la misma pequeña habitación de invitados del segundo piso que Melissa había considerado suficiente para mí. La cama era demasiado baja y blanda para mis articulaciones, y la ventana daba a una pared de ladrillos en lugar del jardín que una vez había podado con tanto orgullo. Mis pertenencias, lo poco a lo que aún tenía acceso, se habían reducido a una maleta y unas cuantas cajas, empaquetadas a toda prisa y metidas debajo de la cama. Melissa, supuse, creía estar siendo generosa.
Después de todo, me había salvado del desalojo. Me había permitido quedarme, aunque no como padre o patriarca, sino como una ocurrencia tardía tolerada. La casa ahora tenía su propio ritmo, uno que yo ya no influenciaba. Los inquilinos iban y venían. Algunos se quedaban un fin de semana, otros más tiempo. Una mujer celebraba reuniones ruidosas por Zoom en la sala todas las mañanas, llenando la casa con su voz con términos como KPI y pérdida de clientes. Un hombre con moño y bastón decía que el garaje era su estudio de yoga y colocaba carteles pidiendo a la gente que no perturbara su flujo de energía sagrada. Alguien quemó incienso que me hizo escocer los ojos. Me quejé una vez, y Zoe se rió como si le hubiera contado una historia encantadora de la guerra. «Ay, Harold», dijo, «eres todo un personaje». No intentaba ser un personaje, intentaba existir. Melissa no me devolvió las llamadas. Cuando le escribí para pedirle una explicación, me respondió secamente que necesitaba adaptarme a la vida moderna. Insistió en que era un arreglo temporal y que la casa necesitaba generar ingresos para cubrir el mantenimiento. Había pasado 40 años manteniéndola yo mismo, desde cambiar el suelo hasta instalar canaletas. Ahora, mi propia hija me decía que la propiedad me había quedado pequeña, que mi papel ya no era el de cuidador, sino el de coste. Intenté contactar con Clark, su marido, con la esperanza de que la hiciera entrar en razón, pero su respuesta fue aún más fría. «Melissa está haciendo lo mejor para la familia», escribió. «Deberías apoyarla en lugar de complicarle las cosas». Por la noche, me quedaba despierto escuchando música a través de las paredes. Música que no podía identificar. Géneros que no entendía. Ritmos que hacían temblar el suelo bajo mis pies. Un inquilino, un veinteañero con tatuajes y un altavoz inalámbrico, dio una fiesta en la terraza trasera. Conté 19 personas, ninguna de las cuales reconoció mi presencia cuando salí a pedirles que bajaran el volumen. Un hombre me dio un vaso de plástico y dijo, «¡Qué sitio tan chulo, tío! ¿Eres el de Airbnb?» Me di la vuelta y volví a mi habitación sin decir palabra. Ya no sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Era yo el de Airbnb? ¿Era un ocupa en mi propia casa? ¿Una reliquia que olvidaron retirar? La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la mañana cuando intenté prepararme el desayuno. Había ido temprano a la cocina, antes de que la mayoría de los inquilinos se despertaran. Saqué huevos, mantequilla, una sartén que reconocí de mi antiguo juego de cocina. Al menos no la habían tirado. Y empecé a preparar huevos revueltos, como los hacía Anne. Apenas los había echado en la sartén, cuando Zoe entró, todavía en bata, con una taza en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Miró los fogones, luego a mí, y frunció el ceño. Harold, la cocina está un poco reservada por las mañanas». Brent graba un blog de cocina sobre las 10 y el olor a huevos persiste. La miré fijamente, espátula en mano. «Son las 7:30», dije. «Eso es dentro de 2 horas y media». Se encogió de hombros. «Sí, pero tenemos que prepararlo todo, encenderlo y todo eso. ¿Podrías terminar rápido? O, no sé, cenar fuera hoy». No respondí. Apagué la estufa, tiré los huevos medio hechos a la basura y volví a mi habitación. No comí ese día. Esa misma tarde,
Oí a Zoe hablando por teléfono en el pasillo, con voz despreocupada y divertida. Sí, es raro. El viejo, supongo que vive aquí. Melissa dijo que era el dueño de la casa o algo así. Simplemente anda por ahí arrastrando los pies, casi siempre en privado. La verdad es que es como tener el fantasma de un abuelo. Es inofensivo. Esa palabra, inofensivo, resonó en mis oídos como una campana. Ya no era un hombre, ni siquiera un obstáculo. Era un ruido de fondo, como el crujido de las escaleras o el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Mi presencia era tan insignificante que la gente hablaba de mí en tercera persona, mientras yo estaba a 3 metros de distancia. Esa noche decidí ir al ayuntamiento. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Algún vacío burocrático, una regulación, cualquier cosa, pero necesitaba respuestas. Llevé los documentos de la escritura que Melissa me había dejado, mis viejos registros de impuestos y una foto descolorida de Anne y yo en el porche, por si alguien necesitaba ver que pertenecía allí. La mujer del mostrador era amable, de mediana edad, con gafas de leer. Revisó los documentos lentamente y luego me miró con una mezcla de compasión y resignación. Lo siento, señor Miller. Según el registro del condado, la casa se transfirió a nombre de su hija hace 3 semanas. La transacción es legalmente vinculante. No hay nada que podamos hacer. Pregunté si había alguna posibilidad de revertirla, pero ella negó con la cabeza. A menos que pueda demostrar fraude o coacción está hecho. Firmó estos documentos voluntariamente. Asentí, de mala gana. Ella suspiró. Entiendo que esto sea preocupante. No eres el primero. Caminé a casa aturdida. Las aceras se sentían más largas de lo habitual. El mundo demasiado brillante. Volví a pensar en Anne, en cómo solía recorrer este camino con la mano en el hueco de mi brazo, deteniéndose para señalar los jardines que le gustaban. Me pregunté qué habría dicho si me hubiera visto ahora, caminando penosamente a casa, a una casa llena de desconocidos, sin ningún sitio donde sentarse ni con quién hablar. Me pregunté si me habría culpado. Ya me culpaba a mí misma. De vuelta en la casa, los inquilinos veían una película en el proyector de la sala. No reconocí a ninguno de los actores ni a ninguno de los sonidos. Me escabullí entre ellos como una sombra y regresé a mi habitación. Me senté en la cama y volví a desplegar los documentos de la ciudad, leyendo las palabras hasta que se difuminaron. Había entregado mi vida por nada más que una firma. Se la había dado a una hija que ahora dirigía la casa como un negocio, que usaba mi existencia como argumento de venta para los inquilinos que encontraban mi presencia pintoresca o inofensiva. No tenía influencia, ningún recurso, ningún hogar. No en el sentido que esa palabra solía tener. A la mañana siguiente, decidí llamar a un viejo amigo, Daniel Wexler, un abogado jubilado que una vez me ayudó a redactar mi testamento. No había tenido noticias mías en años, pero cuando le expliqué lo sucedido, me invitó a almorzar de inmediato. Nos reunimos en un pequeño café del centro y le llevé los documentos de la escritura. Daniel los leyó con atención. Su expresión se tensaba al pasar cada página. Cuando terminó, los dejó y me miró a los ojos. Harold, no solo transfiriste la propiedad, le diste pleno control legal.
Hay una cláusula aquí que le da derecho a arrendar, vender o renovar la propiedad a su discreción. Incluso agregó un texto que renuncia a tu derecho a impugnarla. Miré la mesa, con el café frío en la mano. ¿Hay algo que pueda hacer? Zrenia, pregunté. Daniel negó con la cabeza lentamente. No, a menos que puedas demostrar que te coaccionó o que no estabas en tu sano juicio al momento de firmar. Hizo una pausa. ¿Lo estabas? No respondí. Continuó. El único ángulo podría ser la manipulación emocional. Si tergiversó sus intenciones, quizá podamos construir un caso, pero es una posibilidad remota. Esa noche me senté en mi escritorio y le escribí una carta a Melissa. No sabía si alguna vez la enviaría. Escribí sobre Anne, sobre el manzano que planté el año en que nació, sobre cómo solía cargarla en hombros cuando veíamos los fuegos artificiales el 4 de julio. Escribí sobre cómo ella solía dibujarme imágenes de nuestra casa con corazones y cómo guardaba una de ellas doblada dentro de mi billetera, descolorida y desgastada, pero nunca la tiraba. Escribí que no sabía dónde me había equivocado, que había intentado ser un buen padre y que lo que ella pensara que estaba haciendo ahora no estaba bien, que me había quitado algo que ningún tribunal podría restaurar, no una casa, un hogar, un sentido de pertenencia, un significado. Doblé la carta y la guardé en el cajón superior de mi cama. No la envié. Todavía no. No estaba lista para dejarle ver la profundidad del dolor. No, hasta saber qué haría, porque una cosa había quedado clara. No podía quedarme así. No indefinidamente. Algo tenía que cambiar. Aún no sabía cómo, pero sabía que la silenciosa resignación que había definido mis días desde la muerte de Anne había llegado a su fin. Habían confundido mi silencio con debilidad. Ese fue su error. Sería el último. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando volví a oír la voz de Melissa. Esta vez no a través del teléfono, ni de un correo electrónico cuidadosamente redactado, sino de pie en el recibidor, enérgica y decidida, como si aún tuviera derecho a entrar sin llamar. ¿Papá? Zrenia gritó sin esperar respuesta. Salí de mi pequeña habitación del piso de arriba, la que ahora estaba abarrotada de cajas y con el aroma a sándalo del incienso de otra persona, y me asomé por encima de la barandilla. Allí estaba, con un abrigo azul impecable, sosteniendo un café para llevar, y con esa misma expresión profesional que había visto al menos una docena de veces en fotos online. Su rostro enmarcado en actualizaciones de LinkedIn y anuncios inmobiliarios. Me miró y sonrió forzadamente. «Aquí estás», dijo, como si encontrarme en mi propia casa fuera de alguna manera sorprendente. Me pidió que bajara. Dijo que necesitaba hablar en persona, porque las cosas se habían vuelto un poco complicadas. Me uní a ella en la cocina, ahora desprovista de cualquier rastro de que alguna vez había sido nuestra, sin cortinas de encaje que Anne había cosido a mano, sin imanes de viajes familiares, solo una encimera estéril forrada con leche de avena, barritas de proteínas y el altavoz Bluetooth de alguien. Melissa se apoyó en la encimera y respiró hondo, como si se preparara para dar un discurso. «De acuerdo», empezó.
he estado hablando con Clark y creemos que es hora de tener un plan más sostenible para ti de ahora en adelante. Lo dijo despacio, como si le preocupara que no entendiera el vocabulario. No dije nada, solo esperé. Hemos buscado algunas opciones de residencia asistida muy buenas. Hay una en Castle Pines que tiene un centro de bienestar y un servicio de transporte a la plaza del pueblo. Ofrecen clases de arte. Te encantaría. Al principio no lo entendí. Me quedé mirándola, esperando un chiste, esperando que dijera que bromeaba o que solo quería medir mi reacción. Pero no sonrió. Simplemente dio un sorbo a su café y me observó como un médico observa a un paciente recibir una mala noticia. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente, dijo: «Te digo que ya no puedes vivir aquí, papá. Este acuerdo no funciona. No es bueno ni para ti ni para los inquilinos. Y ya tenemos un depósito para una habitación en Castle Pines. El bufete de Clark cubre parte del costo como muestra de agradecimiento. Nos encargaremos de todo». Me quedé allí, en silencio atónito, y luego le pregunté sin rodeos: «¿Me estás desalojando de mi propia casa?». No respondió de inmediato. Miró al suelo y dijo: «Ya no es tu casa. Legalmente, ya hablamos de esto». Y luego tuvo la audacia de añadir: «Esto no significa que no te queramos. Solo queremos lo mejor para ti». Esa frase trillada, cruel y paternalista, fue la que finalmente rompió cualquier contención que me quedara. Le dije que no tenía ni idea de qué era lo mejor para mí, que solo recordaba mi existencia cuando quería algo, y que sacarme del único espacio al que había llamado hogar no era amor. Era crueldad, calculada y conveniente. No discutió, simplemente se cruzó de brazos y dijo: «Sabía que reaccionarías así. Por eso me aseguré de firmar los papeles la semana pasada. Legalmente, tienes 30 días para desocupar. Pero nos gustaría ayudarte a hacer la transición antes, para tu comodidad. Podemos llamar a la empresa de mudanzas el próximo fin de semana». Recuerdo que la miré y no vi a mi hija, sino a una desconocida. No reconocí a la mujer que una vez me había agarrado de la mano al cruzar la calle, que me había escrito cartas con crayones el día del padre, que había llorado cuando murió su pez dorado y me había pedido que lo enterrara bajo el rosal. Esta era otra persona, eficiente, serena, despiadada. Dejó una carpeta sobre la mesa con los detalles del centro de vida asistida, folletos brillantes con hombres canosos sonrientes, jugando al ajedrez, y mujeres pintando girasoles en talleres de pastel. No la toqué. Me quedé allí sentada, después de que se fuera, inmóvil, escuchando las risas de la gente en la sala viendo un video de YouTube. En ese momento, me di cuenta de que ya no era una casa, se había convertido en un negocio, una estación de paso, una estructura llena de ruido ajeno. Me estaban borrando de allí con precisión quirúrgica. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No eran lágrimas silenciosas de frustración o cansancio, sino sollozos profundos y temblorosos que provenían de un lugar al que no había accedido en años. Lloré por Anne, por la vida que habíamos construido, por la ilusión que había conservado como una pieza de museo mucho después de que dejara de ser real. Lloré por la pérdida de mi hija, no por la muerte, sino por un colapso moral que la hizo capaz de orquestar esta traición. Lloré porque no sabía qué iba a hacer a continuación,
y porque sabía que si no actuaba, me guardarían como un abrigo viejo en una caja donada, me enviarían a una habitación con muebles de plástico y un horario de bingo semanal. Pero bajo ese dolor, algo más empezó a tomar forma. No era exactamente rabia. Era más frío que la rabia. Era claridad. Por primera vez desde la muerte de Anne, comprendí que nadie vendría a salvarme. Ni Melissa, ni el sistema legal, ni llamadas educadas, ni argumentos razonados. Tendría que recuperar lo poco que me quedaba por mi cuenta. Y para ello, tendría que dejar de ser un viudo educado y afligido. Tendría que convertirme en algo más. Aún no sabía qué, pero sí sabía esto. No me iría en silencio, ni ahora, ni nunca. Para cuando llegaron los de la mudanza con cajas de cartón y educada indiferencia, ya había decidido que no me iría a ninguna parte. Había pasado los 3 días anteriores reuniendo todos los documentos que había archivado en cajones, armarios e incluso detrás de la tabla suelta del suelo, bajo la vieja mesa de costura de Anne, recopilando un registro documental de mi vida en esta casa, cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios a mi nombre, cada declaración de la renta, desde 1982, cada fotografía de Melissa de niña, sentada en los escalones del porche, o abriendo los regalos de Navidad bajo las mismas vigas del techo que, ahora afirmaba que ya no eran mías. Volví a llamar a Daniel, mi amigo y exabogado, y le conté todo, sobre el desalojo, el plazo de 30 días, el supuesto plan de transición a Castle Pines y, lo más importante, sobre la escritura de cesión que Melissa me hizo firmar sin hablar de las consecuencias, los matices legales ni de lo que ahora creía que eran sus intenciones desde el principio. Daniel escuchó en silencio y cuando terminé, dejó escapar un largo y silencioso suspiro y dijo: «Harold, necesitas venir a verme inmediatamente». A la mañana siguiente, en su oficina, le entregué la carpeta y él la revisó con detenimiento. Su expresión era una mezcla de ira y resignación, como si hubiera visto demasiados casos como el mío, pero aún no pudiera creer la crueldad de la que era capaz la gente cuando el dinero y la conveniencia estaban en juego. «La escritura es válida», dijo, «pero hay posibles ángulos. Nunca te proporcionaron asesoría legal. Presentó los documentos como una formalidad, no como una transferencia de propiedad. Y la rapidez con la que empezó a alquilar la casa y a planificar tu reubicación podría interpretarse como evidencia de manipulación premeditada». Hizo una pausa y luego añadió: «Sobre todo si podemos demostrar que se abusó de tu edad y de la confianza en tu hija». Asentí. «Haz lo que puedas», dije. «Todavía no estoy listo para desaparecer». Daniel presentó una orden judicial al día siguiente, y en menos de una semana, Melissa recibió la notificación de la disputa legal. No me respondió directamente, sino que me envió un breve correo electrónico con el asunto «escalada innecesaria», donde me acusaba de socavar su generosidad, arrastrar a la familia a un drama público y malgastar dinero en abogados en lugar de aceptar ayuda. Escribió: «Estás estresando a todos, incluso a ti mismo. Nada de esto es necesario si nos dejas hacer lo que mejor te conviene».
La audacia de esas palabras me habría dejado atónito hace 2 meses. Ahora, solo refuerzan mi determinación. Los inquilinos seguían llegando, aunque ahora de forma más esporádica, ya que Melissa había pausado los anuncios completos durante la retención legal. Algunos ya habían reservado con antelación y se les permitió quedarse hasta el final de su plazo. Uno de ellos, un joven llamado Caleb, entabló conversación conmigo en el patio trasero una tarde. Me vio cuidando el jardín, lo que quedaba de él, y me preguntó si siempre había vivido allí. Le dije que sí, durante más de 40 años, y pareció sorprendido. ¡Guau! ¡Swing! ¡Qué locura! El anuncio daba la impresión de que una pareja de emprendedores acababa de comprar el lugar y lo estaban convirtiendo en un espacio de convivencia. «¿Tú construiste este jardín?», asentí, y él se agachó a mi lado, mirando los tallos secos y quebradizos de lo que una vez fueron los preciados lirios de Anne. «¿Sabes? Solo un punto de referencia. Sin alma, excepto quizás la tuya». Fue lo más amable que me habían dicho en meses. La audiencia judicial estaba programada para principios de noviembre. En los días previos, el comportamiento de Melissa pasó de condescendiente a fríamente agresivo. Sus correos electrónicos se volvieron más hostiles, sus mensajes más acusatorios. Afirmaba que me estaba volviendo paranoico, olvidadizo e inestable. En un correo electrónico a Daniel, sugirió que tal vez no fuera mentalmente competente para gestionar mis asuntos, citando ejemplos anecdóticos de confusión y dificultad para recordar conversaciones. Fue entonces cuando Daniel me aconsejó que me sometiera a una evaluación psiquiátrica, no porque dudara de mis facultades, sino porque sabía lo que vendría después. Un intento de declararme legalmente incapacitado. La evaluación se realizó en una clínica privada, donde me reuní con 2 médicos distintos durante varias horas. Me preguntaron sobre fechas, nombres, secuencias y razonamientos hipotéticos. Pasé todas las pruebas. Uno de los médicos incluso comentó lo aguda que era mi memoria para un hombre de mi edad. «Te sorprenderías», le dije. «Ser traicionado tiende a despejar la niebla». 2 días después, Melissa intensificó su campaña. Recibí una carta de su abogado, indicando que estaba presentando una solicitud de tutela, alegando preocupación por mi bienestar y alegando que había mostrado indicios de delirio, incluyendo la persistente creencia de que él es el dueño de la casa Aishondas a pesar de la transferencia legal, y hostilidad irracional hacia quienes intentaban cuidarlo. Fue surrealista leer esas palabras, sabiendo que mi propia hija las estaba utilizando para despojarme de mi autonomía. Pero lo que me impactó aún más fue que ya había presentado documentos médicos, falsos, o al menos manipulados, para respaldar su caso. Daniel actuó con rapidez, obteniendo contradeclaraciones de los médicos que me habían evaluado, y en una semana su solicitud fue impugnada en el tribunal. El juez ordenó una evaluación independiente por parte de un tercer médico, cuyo informe coincidió con los demás. Estaba en pleno uso de mis facultades mentales, plenamente capaz de gestionar mi vida, y no mostraba signos de deterioro cognitivo. La solicitud fue desestimada. Cuando se dictó el fallo, Melissa estalló, no frente al tribunal, sino en la entrada de mi casa, donde aparentemente se había presentado sin avisar,
golpeando la puerta y exigiendo que saliera. Salí. Estaba furiosa, temblando, con la cara roja de rabia y humillación. ¿Por qué me haces esto, Zrenia? ¿Por qué lo haces tan difícil? Soy tu hija. La miré de verdad, y por primera vez en mi vida vi a una mujer a la que no amaba. Sentí lástima, quizá, pero nada parecido a la calidez que una vez definió mi relación con ella. No, dije en voz baja, eras mi hija. Ahora solo eres una mujer que intentó enterrarme viva. Clark apareció detrás de ella, intentando ayudarla a subir al coche, susurrando algo que no pude oír. Ella se lo quitó de encima y siguió adelante. No puedes ganar esto, papá. No tienes el dinero, la energía, el tiempo. ¿Por qué luchas siquiera? ¿Por una casa? Negué con la cabeza. No por una casa, por una vida, mi vida, la que intentaste reescribir. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Me quedé en la entrada hasta que desaparecieron calle abajo, con el sol de finales de otoño, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Dentro, el aire se sentía diferente. Las paredes parecían respirar de nuevo. La risa de los inquilinos ya no me resultaba tan intrusiva. Algo había cambiado. No en la casa, en mí. Me había enfrentado a quienes intentaron borrarme, y no solo había sobrevivido, sino que me había mantenido firme. Pero no había terminado. Todavía no. Daniel y yo seguíamos preparándonos para la audiencia principal, que determinaría si la transferencia original de propiedad se había obtenido con engaños o manipulación. El resultado era incierto, pero ya no le temía. Por primera vez en meses, me sentía firme, anclada no en las ilusiones a las que me había aferrado, sino en la verdad de lo que me habían hecho. Empecé a documentarlo todo, cada interacción con Melissa, cada conversación con los inquilinos, cada recibo, correo electrónico y transacción bancaria. Volví a escribir en el viejo cuaderno de Anne, no cartas dirigidas a ella como antes, sino anotaciones para un registro, mi registro. Si nadie más protegía mi historia, lo haría yo mismo. También contacté con un tasador inmobiliario, curioso por saber el valor real de la casa que Melissa había intentado monetizar con tanto ahínco. La cifra que me dieron fue superior a la que esperaba, una amarga confirmación de lo mucho que ella ganaría al despedirme. Pero no me interesaba vender. Todavía no. Lo que quería ahora era recuperar lo que me habían arrebatado. No solo la propiedad, sino la autonomía, el respeto y, quizás, de alguna forma discreta, la paz. No me hacía ilusiones de que Melissa y yo pudiéramos volver a ser lo que éramos. Ese puente se había quemado. Lo que quería era un fin definitivo, algo que me permitiera vivir el resto de mis días, no como alguien tolerado en una trastienda, sino como alguien que había recuperado su voz tras años de silencio. Quería que ella comprendiera, no con rabia, sino con sinceridad, que su padre no se había desvanecido, no se había convertido en una caricatura de decadencia y dependencia. Yo seguía aquí, y yo decidiría cuándo irme. No ella. La cita en el juzgado cayó un martes. El aire era quebradizo, con ese frío de finales de otoño que se cuela por el abrigo, por muy abrochado que esté. Llevaba el mismo traje gris de lana que Anne me había elegido hacía 2 décadas.
todavía planchado, aún digno, aunque los hombros ya no me quedaban del todo bien. Daniel me recibió fuera del juzgado, maletín en mano, con expresión serena pero agudizada por una concentración silenciosa. Dentro de la sala, Melissa se sentó frente a nosotros, flanqueada por su abogado, un hombre de pelo engominado y una tableta de la que parecía no apartar la mirada. No me miró hasta que el juez entró en la sala, e incluso entonces fue solo para lanzarme una mirada tan desprovista de familiaridad que me dio más frío que el tiempo de fuera. Era la mirada de alguien que no veía en mí a su padre, ni a un hombre, sino un obstáculo obstinado que no había logrado eliminar limpiamente. Ya no reconocía a la niña que una vez acuné, ni a la adolescente que una vez llevé a su primer baile. Se había convertido en alguien completamente diferente. Alguien para quien la vergüenza había sido intercambiada por estrategia. Daniel presentó nuestro caso con la paciencia y claridad que solo se logra con años de experiencia. Explicó el proceso, cómo se firmó la escritura sin un abogado independiente, cómo Melissa comenzó a lucrarse con la propiedad de inmediato, cómo intentó expulsarme de la casa con el pretexto de cuidarme. Pero ya había organizado mi desalojo antes de siquiera manifestar preocupación. Presentó las evaluaciones de 3 médicos distintos, todos confirmando mi claridad mental. Presentó pruebas de la solicitud de tutela, los informes falsos y los intentos de controlar mis cuentas bancarias. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir, me puse de pie, sintiendo cada articulación de mi cuerpo protestar, y caminé lentamente hacia el estrado. No preparé un discurso, no leí nada del papel. Miré al juez a los ojos, luego a Melissa y hablé. Dije que la casa no era solo una propiedad, era memoria, historia, continuidad, que la había construido con mis manos, la había pagado con décadas de trabajo, había plantado cada árbol, había arreglado cada tubería, había barrido el mismo porche donde una vez cargué a Melissa sobre mis hombros. Dije que lo que me habían arrebatado no era solo la propiedad legal, sino la esencia de lo que le daba forma y sentido a mi vida. Dije que cuando un hombre llega a cierta edad, la gente deja de escuchar. Asumen que está confundido, anticuado, frágil. Pero yo no estaba confundido, no era frágil. Me habían traicionado. El abogado de Melissa objetó una parte de mi testimonio, algo sobre apelaciones emocionales, pero el juez lo desestimó. Cuando regresé a mi asiento, Daniel me puso la mano en el hombro, apenas un apretón breve, suficiente para decir: ese fue el momento. Cuando le llegó el turno, Melissa se levantó y pronunció un discurso que ya había oído antes, que me quería, que se preocupaba por mí, que me había vuelto paranoica. Se presentó como la hija obediente, la responsable, la que había tomado la iniciativa para gestionar mis asuntos cuando me volvía cada vez más errática. Hizo referencia a llamadas telefónicas en las que afirmaba que me había repetido, olvidado datos básicos, o la había confundido con Ann. Nada de eso era cierto. Todo estaba calculado. El juez escuchó, asintiendo, tomando notas de vez en cuando, pero cuando la interrumpió y le preguntó por qué, si estaba tan preocupada por mi bienestar, no me había invitado ni una sola vez a vivir en su casa, ni se había ofrecido a cuidarme directamente, dudó.
abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Su abogado intervino, evadiendo el tema, diciendo que no era práctico con sus horarios de trabajo, que la residencia asistida había sido la opción más responsable. El juez no insistió, pero vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Él también lo había visto. Cómo la preocupación era transaccional, cómo el afecto era performativo, cómo el cuidado había sido convertido en un arma para servir a la conveniencia y al beneficio. Al final de la audiencia me sentía agotado, vacío como un cascarón en el que alguien hubiera intentado vivir sin permiso. El juez dijo que emitiría un fallo en una semana. Melissa no me esperó después del juicio. Salió del edificio rápidamente, con su abogado a cuestas, caminando deprisa, sin mirar atrás. Me quedé en la escalinata del juzgado, con el viento frío apretándome el cuello, y respiré hondo. Había hecho lo que podía. Pase lo que pase, había recuperado algo, mi voz al menos, y para un hombre que se había sentido borrado, eso era algo. El fallo llegó 5 días después. Daniel me llamó por la mañana, con la voz más firme que de costumbre. «Ganamos», dijo. El juez encontró pruebas suficientes de coacción, explotación financiera y abuso de confianza. La escritura queda anulada. Vuelve a ser el propietario legal de la casa. Propietario pleno. Guardé silencio un buen rato. Me quedé sentado en la cocina, mi cocina, y dejé que las palabras me fluyeran. Miré la ventana, la que tenía una pequeña grieta en la esquina, de cuando Melissa lanzó una pelota de béisbol adentro sin querer, y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular, «Gracias». Pero el alivio fue solo parcial. Aún tenía que desalojar a los inquilinos. Legalmente tenían contratos de arrendamiento, aunque estuvieran tergiversados. Tomaría tiempo. Papeleo. Daniel me ayudó a presentar las notificaciones correspondientes, y durante las semanas siguientes, uno a uno, empezaron a irse. Algunos en silencio, otros confundidos, otros disculpándose. Uno de ellos, Caleb, me estrechó la mano al salir y dijo, «Me alegro. Al fin y al cabo, esta casa es de alguien». Cuando los últimos recogieron sus cosas y se fueron, la casa quedó en un silencio que no había experimentado en meses, no el silencio del abandono, sino el de la quietud, el de la posibilidad. Melissa, como era de esperar, no volvió a hablarme. No me envió cartas, no me llamó, no se disculpó. Sabía que podría apelar o intentar algo más adelante. Estaba preparada para eso, pero ya no le temía. El control que ejercía sobre mí, emocional y psicológico, se había roto no en el juicio, sino en ese momento en que dijo, «Ya no es tu casa». No entendía que podía sobrevivir a lo que me había arrebatado, pero lo que perdió, mi confianza, mi amor, nunca lo recuperaría. En las semanas siguientes, tomé decisiones rápidas y deliberadas. Contacté con un agente inmobiliario. Vendí la casa, no por amargura ni por venganza, sino porque ya no la sentía como mía en espíritu, aunque volviera a ser de mi familia. Compré un pequeño piso al otro lado de la ciudad, cerca de un parque donde podía caminar cada mañana y sentarme en un banco sin oír pasos en el piso de arriba que no eran míos. Lo amueblé con sencillez. Una buena silla, una cama firme, estanterías,
una cocina modesta. Solo conservé algunas cosas de Anne, su anillo de bodas, su taza de té favorita, una foto suya riendo en el porche trasero. El resto lo doné o lo dejé. No necesitaba un museo del dolor. Necesitaba aire. Y una mañana, sentada junto a la ventana con la luz del sol en las rodillas y una taza de té calentándome las manos, me di cuenta de que no me sentía derrotada. Me sentía recuperada. No joven. Esos años habían quedado atrás, pero sólida, arraigada en algo más que el dolor. Me había traicionado la sangre, pero no me había rendido. Me habían reducido, pero no borrado. Esa era la diferencia. Eso lo era todo. La primera vez que entré en mi nuevo apartamento sin una llave forcejeando en la cerradura, ni la angustia de pensar quién podría estar en la cocina, comprendí lo que era la verdadera paz. No solo la ausencia de ruido, sino la ausencia de intrusiones. No decoré mucho el lugar. No me interesaba embellecerlo. Solo quería que fuera mío. Los muebles eran sencillos pero sólidos, cada artículo elegido por mí, pagado con mi propio dinero, entregado según mis condiciones, sin horarios ajenos, sin armarios compartidos, sin alquileres a desconocidos veinteañeros con altavoces inalámbricos y exigencias dietéticas. El silencio aquí era mío, no impuesto. No el silencio de ser ignorado, sino la quietud de ser libre. Las mañanas volvieron a ser algo que esperaba con ilusión. Me despertaba temprano, me servía una taza de café negro fuerte, abría la ventana un poco para que entrara la brisa y escribía. Esta vez no cartas a Anne, sino entradas de diario para mí. Escribía lo que recordaba, lo que lamentaba, lo que había sobrevivido. Escribí sobre Melissa, no con amargura, sino con una claridad que solo llega después de que lo peor ha pasado y sigues en pie. Escribí sobre cuánto la amé una vez y cómo ya no la amaba, y lo acepté, no con frialdad, sino con verdad. Algunos lazos no se rompen, se pudren, y si no los cortas, te arrastran con ellos. Unas semanas después de mudarme, recibí una carta. No era un correo electrónico ni un mensaje de voz, sino un sobre de verdad con mi nombre escrito a mano. Era de Ellie, la hija de Melissa, mi nieta. Se disculpaba por no haberme contactado antes. Decía que hacía poco que se había enterado de toda la historia, que le había creído a su madre cuando dijo que yo estaba perdiendo el control. Escribió que ahora, después de oírlo todo, de leer lo que había llegado a los tribunales, se sentía avergonzada. Dijo que me extrañaba. Me preguntó si podía visitarla. Leí esa carta una docena de veces, y cada vez que la leía me dejaba una huella distinta en el pecho. Dolor, esperanza, duda, y luego algo cauteloso pero real. Le respondí. Dije que sí. Cuando llegó, era diferente, mayor de lo que recordaba, más reservada, pero sincera. Hablamos durante horas. Me preguntó por Anne, por la casa, por lo que realmente había sucedido. No se lo conté todo. Hay cosas que una joven no necesita cargar, pero le expliqué la esencia, la rutina. Me escuchó sin defender a su madre, lo cual me sorprendió más que nada. Y cuando se fue esa tarde, me abrazó. No por culpa, sino por cariño. Hacía años que no sentía eso. Esa noche, dormí profundamente en ese pequeño apartamento,
con sus paredes desnudas y cortinas baratas, porque sabía que alguien todavía me veía, no como un problema, no como una carga, solo como un hombre. A veces todavía paso por delante de la vieja casa. La han repintado desde que se vendió, el porche reconstruido. Han plantado flores nuevas que no reconozco. Ahora vive allí una familia joven. He visto niños jugando en el jardín. Eso no me molesta. Me reconforta, curiosamente. La casa merecía reír de nuevo, reír de verdad, no una actuación alquilada. Y yo merecía liberarme. No lo perdí todo. Perdí lo que ya estaba perdido, mucho antes de admitirlo. Simplemente dejé de mentirme a mí mismo sobre mi lugar en la vida de aquellos a quienes una vez puse por encima de mí. Y una vez que lo hice, volví a encontrar tierra firme. Si me hubieran preguntado hace un año si creía que algún día volvería a vivir solo, a dormir tranquilo, a confiar en mí mismo, me habría reído con esa tristeza y cansancio que tienen los viejos. Pero me equivoqué. No estaba acabado. No era irrelevante. Solo necesitaba atravesar el fuego para recordar quién era sin su permiso. Puede que tenga 76 años. Puede que me mueva más despacio que antes. Pero no me he ido. Sigo aquí. Y ahora, por fin, vivo solo por la merced de mí mismo.